Bien, señores, miren, hay un amigo que es periodista y es escritor y amigo nuestro, muy bueno, que viene a hablar de su último libro, Sable, mírenlo ahí. Es un tema que siempre va a estar presente en la mente de los dominicanos y para ello vamos a hablar con Manuel Nova, quien es periodista y también un hombre que maneja las letras, las relaciones públicas. Manuel, ¿cómo va? Saludos. Bienvenido, Manuel. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio sobre los hechos, un programa ya tradicional, Adulto, histórico. Prácticamente hace mucho que está adulto, sobre sí, los sí. hechos, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba Félix Reina aquí, hace un tiempo que no lo veo porque está en sus ocupaciones, ahora director de prensa de la presidencia, antes, así era que se llamaba antes, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, venimos aquí a hablar un poquito y a responder cualquier pregunta sobre nuestra más reciente obra, Sable. Es, Toma para que es un vaya, sí, ensayo sí. biográfico sobre, básicamente, sobre la operación que conllevó, la operación que culminó en el asesinato a tiros, el asesinato violento de este gran periodista dominicano, Orlando Martínez Jauli, un gran crítico, quizás el crítico más fuerte en términos de prensa durante el gobierno de Balaguer en los 12 años, pero sobre todo en la década del 73 al 75. Orlando Martínez, autor de la columna Microscopio, director de la revista Ahora, hacía críticas audaces, críticas fuertes contra el estamento militar que gobernaba junto con Balaguer, que era el sostén de ese régimen, y hacía denuncias que nadie se atrevía a hacer, creando situaciones, dando confidencias, eh, filtraciones que en este momento, cuando hablamos de Wikileaks, Orlando quizás es un pionero en ese tipo de denuncias, porque eran denuncias de Estado que a cualquiera le lo ponían en peligro o no se atrevía, pero Orlando sí, Orlando un hombre de una gran formación intelectual, periodista de izquierda, miembro del Partido Comunista Dominicano, tuvo incluso formación en el bloque soviético, estuvo en Rusia, estuvo en Checoslovaquia, en Hungría, allí junto con otros miembros del Partido Comunista, estaba en esa época José Israel Cuello, estaba un amigo de nosotros, un periodista, Pedro Caro, Sí. y otros más que fueron allí, duraron un buen tiempo entrenándose y adoctrinándose en el marxismo, y de allá vino lleno de ideales, así como nosotros recordamos, ¿verdad? Haciendo un símil, pero no es que es igual, vino con los ideales de libertar a su patria, igual como vino Duarte una vez, y a jugársela. Él dijo, voy a la República Dominicana, no sé si voy a sobrevivir, pero vengo a luchar por mi país. Le dice en una carta antes de llegar aquí, luego de pasar varios años allá en el Telón de Acero, una carta que le envía a su hermano Sergio Martínez, y dice en esa carta que está dispuesto a ofrendar su vida. Manuel, qué bueno que usted está con nosotros y más este inicio de año, ¿verdad? Y como pues, periodista, joven, investigador, me gustaría saber, ya que aquí los jóvenes van a centrarse a leer esto para aprender, ¿cuál ha sido la motivación periodística para tener esta joya de información sobre estos casos de Orlando Martínez? Bueno, yo desde muy joven sentí admiración por Orlando Martínez. No lo conocí cuando Orlando lo matan, yo era un adolescente, de alguna manera escuché algunas informaciones, pero yo fui reportero del periódico El Nacional. En El Nacional siempre hurgaba y preguntaba sobre Orlando Martínez en los archivos, llegué a recopilar, a ver su columna Microscopio, llegó a comprar sus libros.
Microscopio, Microscopio es un libro que lleva el mismo título, nombre de la columna que Orlando publicaba en el Periódico Nacional y en ocasiones en la revista Hora, de la que era director. Microscopio es una recopilación de 3 tomos de todos los artículos que Orlando escribió en su momento más cumbre como columnista. Era el columnista más leído en ese momento y de mayor incidencia aquí, tanto en la prensa como en la sociedad dominicana. Esos 3 tomos fueron recopilados, ordenados, corregidos por otro dirigente de izquierda, Carlos Dore Cabral, que fue compañero de aula de Orlando en la Escuela Perito y también era dirigente del Partido Comunista, junto con Narciso Isaconde, que también fue quien reclutó a Orlando para el Partido Comunista. Se conocieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Orlando inició sus estudios no de periodismo inicialmente, sino de sociología, pero luego se inclinó hacia el periodismo y ahí en la comunicación descolló como un gran comunicador. Orlando era un hombre de una gran formación literaria, con una facilidad asombrosa para escribir, no solo su columna, sino que escribía temas de profundidad, reportajes, crónicas, todo tipo de... dominaba todos los ámbitos y todos los géneros prácticamente del periodismo. Era un hombre entregado a su profesión, pero sobre todo era un periodista honesto. Orlando creía en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, no aceptaba soborno, que muchas veces lo intentaron, o sea, con pruebas, incluso con el sueldo que ganaba. Ahí describimos en el libro cómo Orlando contribuía con modestos ¿Y aportes. qué se ganaba en ese tiempo, Nova? 500 pesos. Bueno, no, 500 pesos veníamos nosotros a ganar en el 84. No había dinero. No había dinero, pero el costo de la vida, lo que era la vida en ese momento, ¿verdad? Quizás un tipo, una estrella como Orlando, tenía un sueldo porque llegó a comprar un carro, un Subaru, que ahí fue que lo mataron, unos días antes, que tomó un préstamo. Y eso de ese carro, Orlando, en esa época, andar en vehículo en esa época, no todo. Te voy a decir algo. En el año 82, tengo un amigo que compró un carro Lada en 3,000 pesos. Y yo compré un cepillo en 6,000. O sea, el dinero, no había mucho poder adquisitivo, pero el dinero valía. El Lada en esa época, yo recuerdo una persona que compró uno, cuando lo trajeron de Rusia. Eso Lada duro. Yo llegué a tener uno. En Cuba hay de eso. De hierro. Costaba eso que tú dices, 3,000 pesos, kilómetros, 0 kilómetros. 0 kilómetros. Entonces, en esta obra que nosotros escribimos, Sable, cuyo título se extrae, me inspiró un encuentro que hubo entre el estamento militar de esa época, donde estaban esos jerarcas militares, los generales de línea dura, Ramón Emilio Jiménez y Reyes, Enrique Pérez y Pérez, Tinino, La Caja. Y en esa reunión le preguntan al general Pérez y Pérez que qué le está haciendo. Sabemos que Pérez y Pérez fue el mentor de aquel grupo paramilitar que utilizaba el régimen de los 12 años para reprimir y perseguir a la izquierda y exterminarla, la famosa banda colorada. Y le pregunta Chinino a Pérez y Pérez, dime, ¿qué tú estás haciendo para contener a estos opositores, a estos terroristas que están actuando contra el régimen de Balaguer? Pérez y Pérez dice, estoy usando el sable y lo seguiré usando contra todos los enemigos de este régimen. De esa reunión es que sale la orden, una comunicación dirigida al general Antonio, a Pau Castro. Todos sabemos quién es Pau Castro, quien comanda el operativo que persigue a Orlando por aquí en la José Contreras, por la Tiradentes y José Contreras, y le dan muerte llegando ahí a la Tiradentes, cerca de la universidad, frente a la universidad. Ahora, ellos salieron a matarlo. Ellos no. Previamente integraron el grupo donde estaba
Gente de la banda. Gente de la banda estaba, yo lo describo, el que le da el tiro a Orlando, que hasta hace poco, Orlando recibe dos disparos, uno en el antebrazo y otro en el pómulo derecho, que es el que es mortal, que se lo da este cabo de la Fuerza Aérea, y el otro se lo da Lluverito. El primero le da un disparo en el antebrazo. Lluverito, que también había sido miembro de la izquierda, pero se salió. Conocía a Orlando lo conocía. Ese día Lluverito va en el carro con Pau Castro, porque eran dos vehículos. La caja había uno, o sea, Isidoro, no recuerdo el apellido ahora, está aquí en el libro. Emboscan a Orlando. Orlando intenta, en ese momento Orlando anda con un arma, con un revólver. Ellos se dan cuenta que Orlando lo empuña y le disparan. Orlando era un hombre preparado en términos, en la Unión Soviética y en Rusia. Orlando incluso llegó a superar a oficiales expertos en cuanto a prácticas de tiro. También practicaba artes marciales. Orlando era un tipo físicamente, intelectualmente preparado y un hombre de un valor a toda prueba. Tu nivel de investigación para hacer el libro, ¿a dónde inicia, dónde termina? El libro, mi investigación con este libro inicia, yo le hice una entrevista, aún estaba viva, a doña Adriana Martínez Holly, la madre de Orlando. Como te dije, trabajé en el Nacional. En una época estuve incluso en la redacción de ¿Qué pasa? Ahí trabajaba esta periodista que era sobrina de Matilde Holly. Sí. Y Matilde es la que me hace la diligencia para yo conocer a doña Adriana. Vamos a su casa una tarde, hablamos mucho con ella. Ella me cuenta, me da pincelada de cómo era Orlando ahí en su casa, cómo escribía. Me habla incluso de visitas que le hacían a Orlando, incluso damas de la alta sociedad, seducida por él. Orlando era un tipo que en esa época para muchas mujeres atractivo, aparte de su fama. Hicimos una entrevista de varias horas, me pasé una tarde con ella. Posteriormente, las indagaciones con los libros de microscopio, leyéndolos, yendo a los archivos, hablando con gente que conoció a Orlando, pero sobre todo mi cercanía con Sergio Martínez, el hermano de Orlando que está vivo, es una fuente principalísima que me da grandes detalles y me describe cómo fue la vida de Orlando. Y otros que estuvieron con él en la Unión Soviética, que lo entrevistamos, a los archivos, para las declaraciones posteriores de los que participaron, la nota sobre el juicio. Yo llegué a hablar incluso con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es para mí uno de los héroes que pone fin a la impunidad del asesinato de Orlando Martínez. Es el juez de instrucción, valga la redundancia, que se la juega, consigue, da con las cintas magnetofónicas que todavía conservaba uno de los agentes que había trabajado con Ney Rafael Nival Ceja. Sabemos que cuando matan a Orlando Martínez, en el régimen de Balaguer, le renuncian todo el estamento militar a Balaguer, porque Balaguer designa a Nival Ceja, que era el que estaba enfrentado a ese estamento militar. Y Nival Ceja es ese grupo que le filtra muchas de las confidencias a Orlando Martínez, incluso grabaciones. Esa es una de las partes que se desarrollan en esta obra. Grabaciones que Orlando transcribe de diálogos que tienen los militares graves durante el régimen, y el estamento de Nival Ceja, el que le da Orlando esas informaciones, pero es a Nival Ceja que le toca apresar a Pau Castro. Bueno, él disolvió la banda que dirigía Ramón Pérez Martínez Macorís. Claro, pero Martínez la dirigía, pero el mentor de esa banda era Pérez y Pérez. Sí, no, claro. Pérez y Pérez. Claro. Pero el operador militar. Y operativo político era... Pérez Martínez también fue dirigente de izquierda. Sí, Pero Pérez Martínez era dirigente de izquierda y actuaba en la UAS
y se le atribuye un conflicto que no voy a decir porque con respeto, ¿verdad? Es una persona que no está ya viva, pero tuvo un problema con una dama y los grupos de izquierda ahí tenían sus tribunales aparte y los juician y lo condenan. Bueno, lo que Y él pasa es, se va a hacer de acuerdo a la que conferencia. Macorís se va se va del PAN corrido y forma Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya. Y luego Pérez Pérez lo recluta. ¿Quién es Pérez Pérez? Es un hombre formado en la Escuela de las De West Point. Américas. De Y, las Américas, y de las Américas. operaba con Trujillo. Operaba él y luego ya Joven, muy joven. como Balaguer lo conocía, le dio funciones. No, Pérez Pérez era el general, el hombre de línea dura, Con mayor que formación. trabajó en la Operación Limpieza Sí, también, también, con Antonio Inver Barrera, pero él era el militar de mayor confianza del Pentágono aquí en Sí, República Dominicana, así es. junto con Chinino. ¿Cómo tú sabes tanto de eso? Bueno, en las mismas investigaciones, uno va Tú no leyendo. eres agente de... No, nunca, tú sabes bien que nunca lo he sido. Y ni Ahora lo no seré. te cuelo, no te cuelo. Nunca he compartido, a pesar de que tengo buenos amigos periodistas que han descollado como portavoces en la Policía Nacional, los admiro mucho, los quiero mucho. Pero yo no soy partidario Que de han un sido periodista policías. que trabaje en una redacción de un periódico donde se manejan Bueno, informaciones delicadas, también tenga un rol en la Policía bueno, Nova, Nacional. tú lo sabes que anteriormente, y debe haberlo, tuvimos muchos amigos que eran de la redacción y eran policías. Mucho. Bueno, Pesqueira... Y eran buenas personas, Sí, sí, buenos pero amigos. Pesqueira es amigo nuestro. Pesqueira lo hace públicamente, Compañero, pero la sí. mayoría eran... Encubiertos. Sí, eran Encubiertos. Incluso a veces me decía un amigo, pero ven acá, tú trabajas con tu amigo no es periodista, sí, pero yo lo vi anoche uniformado en una... Bueno, Yo lo que sí me ¿y echaba dónde la se risa. consigue el libro? Bueno, este libro va a estar disponible en Cuesta, va a estar disponible en el Economato de la UAS y en diferentes puntos del país. Pero ya se hizo el lanzamiento. El lanzamiento oficial, formal, estamos haciendo una campaña de expectativa, como es el caso de esta entrevista que mi buen amigo Marino Ramírez, mi amigo que nos conocemos, ¿te acuerdas cuando yo me aparecí una vez a Radio Universal, que tú estabas ahí? ¿Te acuerdas de eso? Hace mucho de eso. Yo estaba comenzando. Estábamos comenzando. Yo quisiera, Ay, sobre verdad, todo, y ya- lo ya digo... nos vamos, ya. No, vamos, pero es importante porque este libro trae una novedad, don Marino, y es que es un legajo histórico que los jóvenes deberían de conocer. Claro. Y yo espero que cultura, cosas así, con que escrito y investigado a profundidad, pues le den el favor de que, por ejemplo, Manuel pueda, en sus ámbitos de difusión, pues pueda contribuir a que este libro llegue a muchas de las bibliotecas del país. El libro es un ensayo biográfico con un estilo narrativo. Yo soy un gran seguidor de lo que ese gran biógrafo de la historia se llama Stefan Zweig. Me inspiro en él para escribir este tipo de obra que no es simplemente una obra con didáctica de tipo académico, no. Esto es una narrativa, claro, cimentada en los verdaderos hechos, haciendo recreaciones como si se tratara de una novela, de un cuento. E incluso no solo damos datos sobre Orlando, sino que ofrecemos aspectos de la vida de Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, que también quizás sean desconocidos para mucha gente, porque llegamos a hablar con personas muy cercanas al círculo de Balaguer. Algunos murieron, otros quizás queda uno vivo o dos, y gente que lo conoció. Entonces ahí tú vas a conocer esos aspectos de Balaguer, de quién era Joaquín Balaguer, ese hombre que una vez soñó con ser el más grande poeta dominicano, se lo confiaba a su amigo Cunito, Manuel del Cabral, y un aspecto, eso yo lo escribí una vez en el Nacional y nunca, estando Balaguer en el poder, en su último gobierno, nadie nunca me desmintió. Balaguer, Manuel del Cabral es quien presenta a Balaguer con Trujillo, allá en Navarrete, una tarde en la que Trujillo va, cuando Trujillo aspiraba a ser presidente,
y le presenta a Joaquín Balaguer, que ya era un tipo que venía descollando en las letras. Y Trujillo lo escucha hablar y queda prendado de Balaguer. Se lo lleva para que sea parte de la vocería de su campaña. De ahí... Muy bien, bueno, bueno. y hay que decir que Manuel del Cabral era el papá de Peggy Cabral, de Peña Gómez. Sí. Exacto. Bueno, gracias Manuel Nova y bueno, a comprar el libro, ya saben, vamos a la pausa.